Bueno, ya comenzamos a transmitir en vivo. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo a grabar. Buenas tardes, buenas noches o buenos días para los que vayan a verlo más temprano. Hoy es el comienzo, con septiembre, de la presentación de los trabajos integrales de los integrantes de, valga la redundancia, del Seminario de Patrimonio Funerario. Este seminario tiene dos grupos o dos cohortes, como quieran decirle. Una fue del año pasado, el 2024, con distintos funcionarios de la zona noreste de Córdoba, que hicieron el seminario. Y este año ampliamos con la Universidad de La Paquita, eh, que pertenece a la extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo extendimos a Latinoamérica porque mucha gente de Latinoamérica quería participar de este seminario. Así es que conocimos, ya lo conocía yo de haber participado en el segundo encuentro de Patrimonio Funerario Integral Latinoamericano, a Daniel Pelvas, y él fue uno de los integrantes de este seminario, y hoy va a abrir esta serie de presentaciones de los trabajos integradores que resumen todo lo que vimos en el seminario. Bueno, Daniel, te toca a vos hacer la Bueno, posta. Antes que empecemos, quiero saber, le vamos a contar así a la audiencia qué expectativas tenías respecto del seminario, cuáles eran tus motivaciones y bueno, si fueron cubiertas, si te pareció interesante el desarrollo del seminario y la interrelación, más que todo con gente de distintos lugares, ¿no? O sea, sí, comparar Córdoba, Uruguay, Córdoba, Uruguay. Sí, Córdoba también, porque va a haber comparaciones de Córdoba, de San Juan, distintas localidades de acá de Argentina, con Uruguay. Te cedo la palabra. bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para el momento que nos vean. Por supuesto que yo tengo a aclarar, mi formación es licenciado en historia y he trabajado en investigación. Cuando arranco allá por el año 88, arranco con objetivos de historia muy claros y después uno va navegando a medida que investiga por diferentes temáticas, que lo más fuerte de lo último había sido el tema de la masonería, pero estando ahí entramos a la simbología y de la simbología terminamos con lo funerario. Eh, la pandemia permitió conocer este mundo a través de la virtualidad, entrar en contacto con mucha gente de Argentina y también de España. Eh, la curiosidad de poder profundizar cosas que acá en Uruguay no se daban. Entonces, el año pasado con el segundo encuentro empezamos a tirar las primeras ideas de uno y después un curso que se hizo a través de un diploma de la Universidad de Chubut, terminamos haciendo esto de patrimonio, que si bien yo no ejerzo como guía, soy docente de historia, sí hago muchas guiadas a nivel educativo. Y ahora, hablando con Graciela, tengo la inquietud de profundizar y trabajar más el tema pedagógico, lo que tiene que ver con la formación de secundaria, que no hay como un estado de arte de vacancia que no se está cubriendo. Y bueno, terminamos haciendo este trabajo más bien para mostrar un poco lo que es la joyita, lo que le llamamos nosotros la joyita del cementerio central, que nos permite darnos a conocer en el mundo, diría yo. Y no es la recolecta, pero nos permite mostrar lo que es el patrimonio uruguayo. Así que bueno, mi trabajo final abarca justamente el tema de el cementerio central. Espero no lo está cargando pantalla completa. Ahí va. Bien. Entonces, primero recordar que Montevideo fue
una ciudad colonial que surgió como una defensa de la frontera española con los portugueses. Ahí Buenos Aires tiene un rol importante. Bruno Mauricio Zavala toma la decisión de hacer la fortificación de esta bahía por la presencia de extranjeros, principalmente portugueses, y había también un grupo de holandeses que anduvo en la zona. Entonces, somos un fuerte. Nuestra ciudad no está mirando justamente al interior de nuestro país, sino mirando la bahía. Nosotros somos, y bueno, nuestra cultura ha sido muy europea en esa línea. Y teníamos al frente la capital del virreinato. Entonces, cuando surge esa ciudad colonial, después van a ver que no es muy grande, ¿dónde iban a parar los muertos de esa ciudad? Bueno, en primer momento es la Catedral Matriz, la iglesia más importante que tenemos en Montevideo, y no todos podían ir a ser enterrados en la propia iglesia. Entonces está el Hospital de Caridad, que va a tener un terreno al lado, pero no va a ser suficiente, porque miren, de largo tiene unas 10 cuadras y de ancho entre 7 y 8 cuadras. A medida que va pasando el tiempo, eh, era imposible seguir enterrando. Se enterraban en la iglesia durante 6 meses. Después el cuerpo se sacaba y se ponía fuera de la muralla de Montevideo. O sea, esta zona era la zona donde se dejaban los cuerpos y bueno, animales que andaban ahí mm, revolvían y sacaban los huesos a flor de la tierra. Entonces, cumpliendo un poco las ordenanzas españolas, es que se toma la resolución de empezar a hacer un cementerio. El primer cementerio que va a tener Montevideo va a estar pegado a la muralla, es decir, este va a ser el primer cementerio. No podía estar muy lejos, porque no había medio de transporte. Por lo tanto, la gente se tenía que trasladar a ese cementerio de a pie, muy pegado a la muralla. La ciudad creció y en 1837 se crea el cementerio nuevo, que es el que nosotros conocemos como el cementerio central. El- ¿Dónde está ubicado? En el Ejido. Recordemos que eh, los españoles cuando iban a hacer una ciudad, tiraban una bala de cañón, donde caía esa bala de cañón es elegido. En esa tierra era la tierra común. Estamos hablando de esto. Eh, Acá está la muralla y la bala de cañón llega a donde está esa línea roja, elegido. Y ahí tenemos el cementerio que se va a instalar en 1837. Obviamente que también va a crecer y hoy es la ciudad invadió todo ese espacio y es parte de un barrio y del cual, de como pasa con la Recoleta, en el enclave barrial tenemos un cementerio. Bueno, el cementerio central pasa de esa forma. Cementerio central que va a tener una planta, tenemos una vista aérea de un dron actual, era pensado en dos grandes cuadrados. El cuadrado de atrás se va a dividir en dos rectángulos después. En el cuadrado principal, que es la parte más antigua, donde está la riqueza escultórica de la ciudad y del cementerio, en el centro hay un lugar que se llama la Rotonda y juega con esto que hablamos de la simbología, que es parte de lo que a mí más me interesa de todo este arte funerario. En un círculo, un cuadrado, y dentro del círculo de la rotonda, o mejor dicho, del octógono de la rotonda, hay un círculo que es la cúpula. Los círculos, lo celestial, el cuadrado, lo terrenal, y el octógono es la figura intermedia entre el cielo y la tierra que vendría a ser el hombre. Entonces el cementerio central va a tener una puerta de entrada, un pórtico, que ya de entrada nos está diciendo, nos está anunciando qué es lo que vamos a estar viendo. El primer ángel que tenemos arriba, si lo leemos de izquierda a derecha, está señalando hacia arriba con un dedo que parte un alma
al cielo. En la otra mano, no se ve mucho por el follaje, tiene las flores de amapola. Estamos hablando que es un símbolo del dios Inopsis, el dios del sueño eterno. El segundo ángel, que extiende una mano y en su mano derecha tiene un libro a la altura de la cintura, el libro de la vida del difunto, que ya no se va a seguir escribiendo. El siguiente ángel, que acá podemos ver que se le ve un pie. La tradición dice que los ángeles, más allá que no tienen sexo, cuando se le ve un pie, o está pisando tierra santa o está sobre una nube. En este caso hay una simulación de una nube. Tiene esa estrella de 5 puntas en la cabeza, hablando de las 5 llagas de Cristo, y trae la ofrenda floral. Y el último, que está orando por el fallecido. El pasar esa reja central es entrar a un nuevo mundo, al mundo, a un barrio, al barrio de los muertos, pero que te ha lleno de vida. Y en ese recorrido, cuando se camina el camino central, nos encontramos con lo que hoy les decía que es la rotonda. Una rotonda que está llena de símbolos, en el cual también yo juego, cuando llevo a mis estudiantes, juego con lo numérico: 7 escalones, 7 colores del arco iris, 7 días de la semana, 7 notas musicales. Y en el friso, en las metopas que aparecen, tenemos una lectura de los símbolos que eh, aparece tibia y cráneo, el elemento de la muerte. También en la Edad Media se usaba mucho para marcar que, bueno, hubo una epidemia o que, bueno, ahí están enterrados fallecidos de esa localidad. La clipsa, el reloj alado, que en su origen fue de agua y ahora nosotros la manejamos como de arena, el pasaje del tiempo. Y los otros que vemos que son los atributos papales: la palma, la cruz, el báculo. eh, y hay una figura que es el alfil, que es el alfil es la ficha que nosotros conocemos, la ficha del ajedrez, pero en realidad es el mensajero también. Y por encima, en el tímpano, el crismón, la X y P, Jesucristo en griego, que venció la muerte porque está con una corona de laurel. Ese lugar en su momento fue una capilla en el cual en su interior encontramos, o va quedando, de las 4 puertas, 3 tienen vitró, y acá tenemos un vitró que ya le está faltando algunos vidrios. Está haciendo referencia a un pasaje del Génesis. Porque si observamos la Virgen María con el niño Jesús, que tiene el mundo, el orbe en su brazo el niño, esa cruz termina en punta de lanza de una serpiente. Todo lo que va a ser religioso no es que yo lo domine. Acá Lisandro es el que tiene la palabra. Consulta, yo trabajo en un colegio laico y en otro colegio católico salesiano de Don Bosco. Y bueno, recurriendo a los directores, al padre director, que siempre entusiasmado por la ciudad del cementerio, me da la lectura correcta de eso. En este caso está haciendo referencia al Génesis, donde dice: podré enemistar entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ese pasaje, por supuesto que lo ignoraba yo, que podía saber esa referencia. Bueno, el padre Joselo es que me da esa referencia. Esos vitró quedan poquísimos, quedan de 6, quedan 2, estos dos, los demás están incompletos y rotos. A su vez, lo curioso es en el centro, más allá que es un piso damero, todo lo que tiene que ver con la dualidad, está la Pietà y el crucifijo, Jesús crucificado. Acá hay una lectura capaz medio atrevida, y acá Lisandro es quien puede también darme luz en ese sentido.
como que hay un doble sufrimiento en lo que se da acá. Acá antiguamente se llevaba al difunto y sería como la capilla ardiente. Está la muerte, está María, pero la muerte está vencida por esa resurrección, por ese crucifijo que va a ser la resurrección de Jesús. Puede ser una interpretación, todo es posible y es válido. Y esa pintura, que es de Juan Manuel Blanes, ustedes capaz lo conocen, nuestro pintor uruguayo, que tiene el cuadro famoso de la fiebre amarilla, que pinta a Roque Pérez, sí, Roque Pérez, fundador de la masonería en Argentina. Ese, esa pintura estaba en el techo, en la cúpula, eran los cuatro evangelistas, y bueno, algún bárbaro dio la orden de pintarlo. Hoy por hoy ya no contamos con esa imagen en la rotonda. Por debajo de la rotonda, en la parte posterior, tenemos la entrada al Panteón Nacional. Esta es una toma del Panteón Central. En el cruce, en este centro, en su momento supo estar los restos de Artigas. Hoy están en el mausoleo, en la Plaza Independencia, descansando solo. Y después hay grandes prohombres del Uruguay. Algunos conocidos, otros no tan conocidos. El último después de ingresar lo veremos más adelante. Pero lamentablemente, siendo el Panteón Nacional, solamente se abre 2 veces al año. El Día del Patrimonio, que es el primer sábado y domingo de octubre, y el 2 de noviembre. Después, para el público, está cerrado. Entonces, y al fondo, capaz alguien también que conoce, la que está a la urna al fondo, es Florencio Sánchez, que hizo parte de su carrera en Argentina también. Entonces, una de las cosas que nos propuso Graciela fue pensar si íbamos a poner a ver circuitos eh, que podíamos hacer o una guía, una ruta de cementerio. Y simplemente como la idea era mostrar un poco el cementerio central para, yo creo que, no sé si no soy el único de Uruguay que estoy participando en estos eventos, por lo menos no he encontrado gente conocida. Empezamos por un primer recorrido. Yo hice unos 10 intentos de recorrido que pueden ser viables. Mujeres transgresoras. Celia Rodríguez Larreta es una mujer de la alta sociedad que fue asesinada por su marido teniendo 19 años, ya tenía 2 hijos. Fue traicionada porque tenía un amante. Nosotros lo conocemos acá como la tragedia del Prado, que ha permitido escribir novelas sobre ese acontecimiento. La mata con 19 años, tenía 2 hijos, su amante tenía 31 años y era nada más y nada menos que el bisabuelo de la calle Pou, el presidente uruguayo del periodo anterior. Después tenemos del Panteón Nacional a Delmira Agustini, una literata que fue asesinada por su ex esposo. Fue la primera mujer, bueno, a nivel de literatura, fue considerada una mujer que escribía por Rubén Darío poesía, la primera que escribe poesía erótica acá en el Río de la Plata. Incluso tuvo un amante, que también fue motivo del divorcio y de su muerte, argentino. Después, en el medio, esa tumba habla de Irma Beño. Es una mujer transgresora en todo sentido. Eh, Trabajaba en la bolsa de valores, especulaba con el mercado, pedía préstamos a amigos, etcétera, y invertía en la bolsa. Resulta que en realidad después no eran inversiones en la bolsa, sino que perdió toda su fortuna, se va, Irma Beño se va a Buenos Aires, visita un convento de la hermana de su pareja. Tenía una pareja mujer también y se vestía como hombre y estaba en la bolsa de comercio, iba a Maroña, fumaba, y entonces eso la hizo toda una mujer totalmente transgresora para la sociedad. Estamos hablando de 1913. Y ella va, dadas las circunstancias en que se encontró,
se va a quitar la vida en Loma de Zamora. Algunos dicen que hay una cierta vinculación del comisario de Loma de Zamora también, porque había mucha gente de poder acá en Uruguay que la estaba buscando. Y por último, China Zorrilla, que no tengo que decir mucho, conocida de ustedes permanentemente, destacada actriz y obviamente que si fue transgresora en el Uruguay también en forma, cómo se fue a vivir ella a Nueva York, o cuando uno escucha las entrevistas que le han hecho, cómo vivió en Londres y cómo encaró la vida, realmente son mujeres destacadas, sumamente destacadas. Continuamos, este sería un recorrido. Un segundo recorrido podemos hacerlo a nivel de presidentes. Un cementerio que vieron que no es muy grande, serán capaz de 2 cuadras de largo por una de frente. Tenemos ahí 25 presidentes de los 43 presidentes que hemos tenido hasta el día de hoy. Presidentes vivos nos está quedando 3 más el actual, o sea, variado. El mausoleo es de mármol negro. El presidente se quitó la vida. Se suicidó ante la eminencia de un golpe de Estado de su antecesor, de Gabriel Terra. La de abajo es José Valle Ordóñez, personaje histórico muy conocido a nivel de la política, 2 veces presidente. Se lo asocia mucho algunos a Irigoyen, otros al radicalismo, al Partido Vallista, al Partido Colorado. En el medio, Luis Valle Berres, 2 veces presidente, y su hijo, Jorge Valle, que fue el presidente que tuvo que ir a pedir disculpas por decir una barbaridad de los argentinos, en la época del 2002, cuando nos afectó la crisis a nosotros económica. Gabriel Terra, el que hablábamos, perdón, Didier Borda, Gabriel Terra también era una similar. Didier Borda, que voy a volver a hablar de él porque tiene un caso particular como presidente. Este sería segundo recorrido. Un tercer recorrido, la tercera visita, es la presencia de Cristo. Predominan muchas imágenes de Cristo y hoy, como decía, pidiendo ayuda al padre director Joselo, al salesiano. Bueno, ahí tenemos muchas de las figuras que en bronce es de un artista uruguayo, Lucich, y ahí aparece el pasaje del Evangelio de Juan cuando habla del tema de la mujer de la prostituta. En el otro extremo tenemos cuando hace referencia al de los niños, que vengan a mí los niños. El de abajo es Cristo caminando sobre las aguas. Y esto es de un artista que es Bristol, que no es uruguayo, que también tiene algunas obras en Argentina en cementerio. Y arriba una forma, un nicho, donde representa la muerte del Gólgota, la crucifixión de Cristo con los 2 ladrones y esa flor o fuego como el ave fénix, el resurgir, el resucitar de Jesús. O sea, estamos hablando de esculturas de Cristo en diferentes pasajes de la Biblia y tendremos más o menos como 8 o 9 formas diferentes de Cristo, independientemente de un Cristo bizantino y de un Cristo crucificado con 4 clavos, que no era muy común encontrarlo. O sea, diverso, o sea, perfectamente se puede hacer un circuito teniendo esta mirada bíblica, diríamos. Después ángeles, ángeles de todo tipo y color que tenemos con sus diferentes atributos. El ángel este caído, que Lisandro la otra vez estábamos hablando, si bien yo creo que el original es europeo, y acá tiene la firma de Azzarini, un italiano que vino a trabajar a Uruguay, perdón, y firma, hace una buena réplica de ese ángel caído. Acá tenemos ángeles señalando hacia arriba, vemos bien lo que es la nube. Y después como que aparecen estos ángeles en bronce ya más modernos, más ya en la década del 60 empiezan a aparecer
estos estilos, pero la gran mayoría son de mármol y haciendo referencia a algún atributo de los ángeles. Como dije hoy, mi foco había sido también el tema de la masonería. Se puede recorrer, se puede hacer un recorrido buscando la simbología masónica. Lo que yo digo siempre es que la masonería no tiene un símbolo particular sobre lo funerario. Las antorchas no son patrimonio de la masonería, sí son patrimonio de la masonería el compás y la escuadra, como en el caso este, que aparece en el grado de compañero. Bermúdez terminó siendo grado 33. El delta radiante con la G del gran arquitecto del universo. Y acá tenemos un compás y escuadra con la G del gran arquitecto. Y en el otro extremo perdón, es un grado 33 muy importante, pero sin ningún símbolo masónico. O sea, podemos pasar por las tumbas de delante de un masón y si no tiene símbolo y no conocemos la biografía del personaje, pasa desapercibido total. Leandro Gómez es más, llegando a grado 33, pero fue el primero en crear una escuela laica en el Uruguay. Estamos hablando de 1858, esa escuela laica. Otro recorrido es cómo conviven los enemigos. En este caso, la escultura que tenemos es Bernabé Rivera. Bernabé Rivera participa en el año 34, participa en el exterminio de los charrúas. Se le llama exterminio o genocidio, podemos decir. Igual tenemos alguna presencia de sangre charrúa actualmente en el Uruguay. Y él va a ser en el primer enfrentamiento con los charrúas, se llama Sal si puedes. Ahí se toman indígenas y se los trae a Montevideo y se los vende como esclavos, se los da como esclavos. Y hay cuatro charrúas que van a ser enviados a París. Se decían que eran enviados para su estudio. En realidad fueron a un circo. Van a morir, Guaymaca, Perú, va a morir, va a ir después al Museo del Hombre en París. Y recién en el siglo XXI, 2003, sus restos van a ser repatriados y van a ser colocados en el Panteón Nacional. O sea, en el mismo predio tenemos esta situación. Otra forma de convivir enemigos hoy hablamos de la tumba de José Valle Ordóñez. En 1923, José Valle Ordóñez se enfrenta a duelo, se bate a duelo con Washington Beltrán, un joven que venía despuntando ser un muy buen periodista, una pluma excelente del Partido Nacional. Se enfrentan a duelo en el Parque Central, hoy es una cancha de fútbol del Club Nacional de Fútbol. Se enfrentan a duelo y el segundo disparo de Valle en el año 23 termina con la vida de Washington Beltrán. Beltrán tuvo que esperar hasta el año 1929, el 25 de octubre, cuando fallece José Valle Ordóñez, y ver pasar, porque justamente Beltrán está en la primera entrada, en las primeras filas de entrada, ver pasar el cortejo de José Valle Ordóñez, que va a estar en el tercer cuerpo, en el último rectángulo del cementerio. Únicos, cosas raras. El primero, ese obelisco, es para nosotros el Sarmiento de ustedes. Es José Pedro Varela, el fundador, no, perdón, quien lleva adelante la reforma de la enseñanza que establece que la educación primaria sea laica, gratuita y obligatoria. Un sello que mantiene hasta el día de hoy la educación pública del Uruguay. En el medio, ese ángel generó una polémica y le dejó parte de lo que es el ADN de los uruguayos. Jacobsen, quien descansa ahí, era un danés que vivía en un departamento de San José, que en su momento era protestante, cuando se casa se cambia a la religión católica, es bautizado en la iglesia matriz, se casa y cuando estaba pasando una enfermedad casi
compleja que lo llevaría a la muerte, el cura de San José Madruga, el sacerdote, le pide que renuncie, si quería recibir la salvación, que renuncie a ser masón. Jacobsen se negó y cuando muere no le permite ser enterrado en el cementerio porque hasta esa fecha, año 1861, los cementerios estaban en manos de la iglesia. Generó toda una movida que tuvo que venir a Montevideo. El presidente decreta la secularización de los cementerios y esa es la piedra, el mojón donde el Uruguay comienza el ciclo del proceso de secularización que va a terminar en 1919. Y descansa en el cementerio central a partir de ese decreto que firma el presidente. Y por último, Juan Iriarte Borda, que era presidente. ¿Por qué lo dejé aparte? Bueno, por suerte, es el único presidente que sufrió un magnicidio en el país. Ante una situación compleja del país que estaba atravesando una revolución, es como que el presidente, dicen la gente, no daba mucha bolilla y seguía preparándose para una fiesta patria que era el 25 de agosto de 1825, como no hubiera pasado nada. Y resulta que a la salida del Te Deum, va a ser atentado ahí en la calle Sarandí, hoy es peatonal, donde está la iglesia matriz y la fuente también conocida. Va a ser asesinado instantáneamente, fallece y descansa en el cementerio, en el Panteón Nacional. Algunos se preguntan cuáles son los honores, por qué Juan Iriarte Borda tiene esa posibilidad, estando otros presidentes que se destacaron más, no lo están. Alguna interpretación dice que fue el que logró que la iglesia de Montevideo, mejor dicho, la iglesia del Uruguay, se separara definitivamente de Argentina y del gobierno, y a partir de ahí el Real Patronato que llevaban adelante los presidentes ya no le pertenece. Puede ser, son cosas que nos quedan ahí. También podemos recorrer el cementerio en ese camino de como de resistencia o memoria a lo que fue la dictadura. Sermán Michelini, eh, resulta que Sermán Michelini era un legislador que cuando se da el golpe de Estado en Uruguay en el año 73 se va a Buenos Aires. Y cuando en marzo se da el golpe de Estado en Argentina en el 76, él estaba trabajando, tenía un apartamento, un local ahí, un local no, una habitación de un hotel que está en Corriente y Florida, ayudando a los uruguayos. Y en mayo del 76 va a ser secuestrado de ese hotel, hoy en Buenos Aires, en la vereda donde estaba el hotel, donde está el hotel, hay una baldosa recordando el incidente. Y el 20 de mayo aparece, fue secuestrado y después va a aparecer en el baúl de un auto acribillado a balazo, él y otro legislador que es Gutiérrez Ruiz y dos personas más. Por eso, a partir del 20 de mayo del año 1996, Uruguay comenzó a hacer la marcha del silencio en conmemoración de esta situación que vivió Sermán Michelini. El 20 de mayo es nuestra marcha del silencio, que cada año va teniendo una dimensión y realmente pone los pelos de punta cuando se hace el pasaje de la lista de los desaparecidos de la última dictadura. Y esta tumba con Jesús tiene que ver con un episodio que se le llama el vino de la muerte. Los partidos políticos estaban suspendidos, funcionaban en triunviratos, y el Partido Nacional tenía un triunvirato donde estaba la calle Padre, no la calle Herrera, estaba Carlos Julio Pereira y Heber. Le llegan a la casa de cada uno dos botellas de vino con una tarjetita, conmemoremos, festejemos por la victoria, porque se estaban haciendo elecciones o camino a elecciones internas. Y la esposa de Heber agarró una copa y probó el vino y estaba envenenado. Es el vino de la muerte. Su hijo hoy es senador de la República y el año pasado recién se pudo llevar a prisión
a alguien responsable de un episodio de los años 83, 82. O sea, también bueno, la tumba de José Valle Ordóñez también, el Partido Colorado iba y hacía homenaje tanto en la fecha de nacimiento como de muerte, y eran observados por la gente de la policía a ver qué se decía, y más de una vez algún político terminó siendo llevado a la comisaría porque se fue de boca hablando contra los dictadores. Misterioso, sí, nosotros tenemos una posibilidad de ser un misterio, nosotros tenemos lo que se llama el misterio de las Masilotti, el tesoro de las Masilotti, que incluso lo remonta a la época de Garibaldi. Yo creo que esto es más fantasía que otra cosa. Si Garibaldi tuviera un tesoro, se lo hubiera llevado inmediatamente para Italia para hacer la unificación italiana. Pero en la década del 70 aparecieron las hermanas Masilotti y empezaron a tener permiso para hacer excavaciones y encontrar el famoso tesoro. Hasta el día de hoy tuvieron 3 intentos, no se encontraron. Algunos dicen que en una de las excavaciones lo encontraron, se lo llevaron en forma secreta. Otro que lo encontró una familia llamada Strauss, que después que se fueron a Europa pusieron enfrente del cementerio porque había túneles, pusieron una gran empresa de la Estrella del Sur, creolina y todo, jabón, y hoy hay un gran edificio en ese lugar. Y otros dicen que los Tupamaros, o sea, la guerrilla, el grupo de Tupamaro, que es el más conocido, donde integrante de ellos fue, por ejemplo, el presidente Mujica, que encontraron el tesoro y con eso mantenían parte de su armamento. Todo puede ser, no hay ningún documento que nos permita avanzar en esto. Misterio también tenemos con un alquimista. Juan Pitamilio en realidad Juan es el padre. Humberto Pitamilio es alquimista. Esa torre que ven es un castillo que está en la Rambla de Montevideo. Tiene la proa de un barco y la Victoria. Todo un laberinto adentro. De los alquimistas que nosotros tenemos, creo que es el que realmente llegó a hacer ese proceso de la alquimia. Y el otro es el castillo que tiene él en Las Flores, a pocos kilómetros de Piriápolis. Piriápolis, Piria, ustedes también compran en castillo en La Ensenada. Este, no se conocieron, no se trataron, vivieron prácticamente en la misma época, pero ni uno ni otro es maestro y discípulo y viceversa. Y llegamos a este tema que es el que más me gusta, que es el que le llamamos el lenguaje de los símbolos. Es una recorrida, esta recorrida la he hecho ya unas 8 o 10 veces en 2 años, llevando a mis grupos de estudios, venían a ser alumnos de 14 15 años. Acá trabajamos en el liceo en forma conjunta, por eso ahora ven un poco mi inquietud por lo pedagógico y cómo transmitir el tema de la muerte a jóvenes. Trabajamos junto con literatura, con formación ciudadana y los catequistas. Entonces, y también el arte. La profesora de arte también está. Recorremos a través de diferentes tumbas, diferentes mausoleos y sepulcros, símbolos. ¿Qué nos están diciendo? Mm, Acá tenemos para hacer varias lecturas, pero vean que podemos pasear por la mitología, podemos pasear por diferentes partes del misterio, porque esta llorona que aparece acá es de la tumba de uno de los fallecidos del Titanic, uruguayo. O sea, da para mucho justamente este lenguaje, saberle, tratamos de enseñarles a leer los símbolos en clave de el entorno que los va rodeando. Y todo esto que yo lo apliqué y lo que hicimos en el curso con Graciela, no llegó, pero en futuras publicaciones, este es un libro que ahora el 20 y algo de septiembre, cuando arranque la Feria del Libro, va a ser presentado. Está entrando, ayer lunes entró a imprenta, el lenguaje contemplando el silencio. Es un poco lo que transmití en todo esto. El cementerio hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que interpretarlo. Entonces, de este fruto que empezó con la pandemia, terminamos logrando hacer esta publicación con el cementerio. Esto es algo de los interiores de cómo va a ser
El mismo ya tenemos presentaciones en la Feria del Libro y posteriormente, allá por el mes de octubre, vamos a hacer la misma una presentación ahí con el fotógrafo que nos dio una gran mano, nos dio una mirada que a veces nosotros no podíamos tener. En el propio cementerio se va a hacer la presentación. Y acá es parte, bueno, esto va a ser tapa y contratapa de lo que va a ser el libro. En este recorrido de lo que uno trata de hacer a partir de lo que hace a través de curso, a través de escuchar a la gente con esta tecnología del Zoom que ha sido fantástica, trata de poder sumar, y vuelvo a decir, no soy un guía de cementerio, sino que soy más bien un historiador capaz un poco, no llego al grado de Lisandro, que es el apasionado del cementerio La Recolecta. Mi idea es empezar a descubrir otros cementerios de Montevideo y del Uruguay, dando pautas para difundirlo. Nosotros no tenemos una gran cultura de estudios sobre los cementerios. Por lo tanto, agradezco a Graciela haber hecho el curso, en el cual me da elementos para seguir ahí en carpeta un par de trabajos de patrimonio para seguir destacando de Uruguay y con todo lo que nos aprendimos de ahí. Por lo tanto, agradezco la paciencia y haber escuchado esta presentación. Espero haber colmado las expectativas.